Nosotros tenemos puntos de conflicto con los Estados Unidos, diferencias con los Estados Unidos que tienen que ver con el crecimiento de Estados Unidos como una potencia. La confrontación entre los dos países es anterior a la existencia de la nación cubana. De una política que no era nueva, pero sí fue muy aguda y muy directa porque se montó con terrorismo, con asesinatos y con todo. Esa es la subversión que desde un primer momento se montó. El conflicto con Cuba significó algo más que la pérdida de propiedades. No, mucho más. Significó la pérdida del orgullo de Estados Unidos. Pasaron muy pocos años de que nosotros nos estábamos yendo las manos con Estados Unidos a que llegamos a la conclusión de tratar de conversar. Que si hubo alguien que estuvo dispuesto a establecer un diálogo, a mejorar las relaciones con los Estados Unidos sobre la base de los principios que Cuba siempre ha defendido, ese fue Fidel Castro. A secret conversation with the Cuban government because it's too sensitive to be public in the United States of America. Somos dos naciones, somos dos sociedades que hemos convivido de manera turbulenta y también hemos encontrado espacios de diálogo. Es no solamente una explicación de la capacidad para haber sobrevivido durante 60 años en esta confrontación interminable, sino también de la capacidad para convivir. Los estadounidenses y los cubanos están listos para avanzar. Su reunión histórica. La noticia de que Cuba y los Estados Unidos restablecieron relaciones diplomáticas sorprendió al mundo en 2014. Habían pasado más de 60 años desde que Estados Unidos rompiera sus vínculos con la isla y articulara una política de violencia contra la nación del Caribe. Sin embargo, de manera encubierta, todos los presidentes de Estados Unidos, desde John Kennedy hasta Barack Obama, tuvieron intercambios con el gobierno revolucionario. Existieron esfuerzos bilaterales de diálogo y acercamiento que fueron conformando una diplomacia secreta al más alto nivel, gracias a la cual, más de una vez, las dos naciones encontraron un terreno de interés común y solución a los conflictos. Se construyeron puentes que muchas veces no duraron, pero se siguieron levantando, aunque a la mañana siguiente hubiera que volver a empezar. La política de los Estados Unidos hacia Cuba a la altura del año 1961 era bastante evidente. El conflicto se había desencadenado de manera brutal muy pocos meses después del triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959. Desde marzo del año 60, antes de que se rompieran las relaciones, el presidente Eisenhower había aprobado, le había puesto un cuño a un plan de invasión a Cuba que había empezado ya en el año 59, a fines del año 59, junto con los planes de asesinato de los dirigentes de la revolución, en particular de Fidel. Entonces, cuando uno llega a enero del 61, no puede obviar que hay una guerra en curso, una guerra. Ellos ya habían adoptado una política
de muerte. The break in relations between the United States and Cuba comes from U.S. aggression. Fidel Castro knew from his intelligence agents in Central America that the United States was planning an invasion of Cuba, and he knew that the CIA was using the U.S. embassy as what he called a nest of spies. And so he ejected throughout quite a few people from the embassy, and the Eisenhower administration used the excuse, the insult of Fidel defending the revolution against these preparations for the invasion of Cuba from the United States. They used that to break relations. La ruptura de relaciones ocurrió solo unos días antes de que el presidente Eisenhower terminara su tiempo en el cargo. En enero de 1961 entregaba la presidencia al ganador de las elecciones, John Kennedy, junto a toda la herencia maldita en relación con la política hacia Cuba. Kennedy ya durante la campaña se coloca frente a la revolución cubana. Castro solo es el principio de nuestras dificultades en Latinoamérica. Tenemos que evitar que su influencia se extienda por otros países como México, Panamá, Brasil. La revolución cubana aparece por primera vez como un tema de campaña electoral en la confrontación entre Richard Nixon, que es el vicepresidente de Eisenhower, y un joven senador del estado de Massachusetts, que como todo el mundo sabe es uno de los estados más liberales de la Unión Americana. En esa confrontación Kennedy tiene una oportunidad dorada, que es enfrentarse al republicano, acusando al republicano de ser débil con el comunismo y decirle: Cuba existe por culpa de ustedes. De manera que lo que ocurre en ese momento es que Kennedy puede atacar a Nixon sobre Cuba y Nixon no se puede defender, porque si Nixon se defendiera iba a revelar el plan de Playa Girón, porque lo que está en curso es nada más y nada menos que Playa Girón. De manera que Kennedy, cuando toma la presidencia, a él se le ocurre que la CIA y el Pentágono tienen que haber hecho una evaluación perfecta de las posibilidades de un ataque militar. ¿Por qué piensa eso? Porque es la réplica de lo que ocurrió en Guatemala en 1954, son los mismos actores prácticamente, y aquello que salió bien en 1954 puede salir bien perfectamente 7 años después. Entonces, se trata de confiar en los expertos, confiar en gente como el propio Eisenhower, que es un general de la Segunda Guerra Mundial y que ha revisado ese plan. Todo eso debe estar tan bien que no podría estar mejor. Así que se lo compra. Kennedy le dio luz verde a los planes de invasión para derrocar al gobierno revolucionario y envió la brigada paramilitar formada por exiliados cubanos y dirigida por la CIA a Playa Girón el 17 de abril de 1961. Para aparentar una sublevación militar interna 2 días antes, aviones norteamericanos con insignias falsas de la Fuerza Aérea Cubana bombardearon varios aeropuertos en la isla con el propósito de aniquilar en tierra los pocos aviones con que contaba el gobierno revolucionario, lo cual además dejó un saldo importante de víctimas. En la despedida de duelo de los milicianos muertos, el 16 de abril, Fidel proclamó el carácter socialista de la revolución, solo unas pocas horas antes del desembarco de más de 1000 mercenarios por Playa Girón. Y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Se reconoce como una de las operaciones más grandes de la CIA fuera de Estados Unidos. Esa invasión fue terrible para nosotros porque nos mataron mucha gente. Claro que también fue una victoria para nosotros. En menos de 72 horas nosotros habíamos derrotado la invasión. Y la habíamos derrotado porque Fidel brilló como un estadista y como un estratega extraordinario en ese proceso. Ya cuando los cubanos van a combatir a Playa Girón, teníamos que perder todas esas conquistas que la revolución te había dado. El campesino iba ahí porque tenía 4 hectáreas de tierra que cultivaba y que eran de él, ya no era parcero.
El otro iba a combatir porque ya tenía una vivienda decente donde vivir. Ya se empezaba a estructurar una salud pública gratuita y una educación gratuita. Ya en 1961 se estaba en plena campaña de alfabetización. Caramba, cuántas cosas teníamos que perder los cubanos. Por eso fueron los cubanos a luchar. Por eso es que el pueblo de Cuba se levantó como un solo hombre y fue el que impidió que los planes norteamericanos se hicieran efectivos. Unos meses después de la derrota del Imperio norteamericano en las arenas de Playa Girón, se produjo el primer contacto directo entre autoridades de los dos países desde que se rompieran relaciones diplomáticas y el más importante por el rango político de sus participantes acontecido durante la administración Kennedy. Un encuentro cuyo contenido permaneció sin hacerse público durante varias décadas. And it was after the Bay of Pigs, in August of 1961, that we see the first attempt at a dialogue between Cuba and the United States. And this effort comes at the initiative of the Cuban Revolution. Y es interesante porque parte de una figura que representaba al gobierno cubano y que ha sido muy marcada, muy vista, como que supuestamente estaría negada a un diálogo, a una conversación, a un canal de comunicación con Estados Unidos, que fue la figura de Ernesto Che Guevara. El entonces ministro de Industrias del gobierno revolucionario, comandante Ernesto Guevara, viajó en agosto de 1961 a Punta del Este, Uruguay, para participar en la conferencia del Consejo Interamericano Económico y Social, donde Estados Unidos promovía la Alianza para el Progreso. Ellos lo que estaban velando era por sus propios intereses y se percataban que tenían que producirse cambios, que era mejor que esos cambios fueran dirigidos por ellos, por el gobierno norteamericano. Y ahí es donde surge la Alianza para el Progreso, encaminada a neutralizar al movimiento político y revolucionario en América Latina. Esa es la verdad, porque querían evitar que otra Cuba surgiera, porque esa es otra cosa muy importante que hay que tener presente en la sublime obsesión de Estados Unidos con Cuba, y es que Cuba se convirtió en ejemplo para los pueblos latinoamericanos. Queremos convivir con Latinoamérica, queremos verla crecer, si fuera posible, al mismo ritmo en que estamos creciendo nosotros. Lo que sí exigimos es la garantía de la no agresión para nuestras fronteras. No podemos dejar de exportar ejemplo como quieren los Estados Unidos, porque el ejemplo es algo espiritual que traspasa las fronteras. Pero está claro, y lo dice el Che en los discursos, que ya para el 61, y es una de las respuestas contundentes que da el Che en Punta del Este, el programa del Moncada estaba superado, y ese sí fue un gran problema para Estados Unidos. La revolución tenía muchos defectos, les molestaba muchísimo, pero el caso cierto es que avanzó a pasos agigantados. ¿Y qué iban a hacer ellos? ¿Qué respuesta dar? Por supuesto, el garrote y la zanahoria. La Alianza para el Progreso fue eso, un intento de zanahoria. El Che encabezaba la delegación cubana a esa reunión importante en Punta del Este. Sorensen, por la parte estadounidense, encabezaba la delegación de ese país. Y el Che evidentemente estaba buscando algún tipo de canal, de enviar algún tipo de señal, ¿no?, para propiciar un diálogo. Eso no fue posible, los discursos habían sido bastante enfrentados en el marco de la reunión, pero él se da cuenta que había un joven en la delegación estadounidense que era, en definitiva, Richard Godwin, que era asesor para América Latina, muy joven, de la administración Kennedy. During the 1960 campaign, he was with Kennedy every day, advised Kennedy on U.S. policy towards Latin America, and specifically kept track of the questions that Kennedy as a candidate was asked during the campaign. A lot of those questions, Richard Goodwin personally told me, were about Cuba and what Kennedy's policy would be towards the Cuban Revolution. La entrevista, con carácter confidencial y privado entre el comandante Guevara y Richard Goodwin, ocurrió en la noche del 17 de agosto de 1961, ya entrada la madrugada, en la residencia de un diplomático brasileño en la ciudad de Montevideo. El Che le manda un recado a Richard Goodwin con otro diplomático
porque lo ve fumando y le manda un regalo con esa ironía que siempre caracterizaba al Che, ¿no? Y le dice que apostaba a que no se fumaba un tabaco cubano. Y el Che entonces se dice que le envía una caja de tabaco para él y otra para el presidente Kennedy. He sends a beautiful box of Cuban cigars with a handwritten note saying that he was extending the hand of friendship of Cuba to Goodwin, to Goodwin's hotel room. And then at a party late at night, he basically uses an Argentine and a Brazilian diplomat to convince Goodwin to come talk to him in a quiet room. And they spend the whole night conversing. And you know, the first thing that Che Guevara says to Richard Goodwin is, thank you for the Bay of Pigs invasion. It allowed us to consolidate the revolution and transformed an aggrieved little country into an equal. A mí me gustaría saber cómo se originó el encuentro entre el Che y Goodwin. Si otra gente participaron, si alguien lo sugirió. Realmente aquí el Che no pudo haber recibido ninguna instrucción, porque nadie se imaginaba entonces la idea de que un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos estaría dispuesto a conversar con el Che. Uno de los intermediarios de la delegación brasileña que estaba representando a su gobierno, pero me dijo que el Che Guevara desearía conversar conmigo. Después de una hora llegó el Che. Él se me acercó y me dijo, me gustaría conversar con usted. Y yo le dije, a mí también me gustaría hablar con usted. Y el primer impulso que tuve fue irme. Pero bueno, salimos de allí, nos fuimos. Porque imagínense en aquella sala un americano sentado hablando con el Che. Y bueno, al final esto me costó de todas maneras un problema, casi pierdo mi empleo. El Senado me investigó porque pensó que yo estaba negociando con el hemisferio occidental, que estaba próximo al comunismo. A su regreso a Cuba, el comandante Guevara sostuvo una rueda de prensa sobre la reunión de Punta del Este. Un periodista le preguntó por el episodio periférico del encuentro con Goodwin, a lo que el Che contestó. Tuvimos una entrevista que fue más bien personal. En un momento dado, Goodwin dijo que él no representaba ni estaba autorizado para hablar en nombre de su gobierno, pero que transmitiría algunas observaciones. Nosotros sí estábamos dispuestos a conversar, que no tenemos interés ninguno en ningún tipo de lucha, que sin embargo podemos llevar las luchas hasta sus últimas consecuencias. Y nosotros exigimos nuestro derecho a ser considerados como un país más dentro de América Latina. No creo que nadie ponga en duda de que el Che le dijo todo eso. This conversation was so important because it showed that Fidel Castro and the leadership of the Cuban Revolution, even after the invasion at the Bay of Pigs, wanted to have a positive coexistence with the United States of America. And Che Guevara was very clear, we will not negotiate our independence or our system of government, but we are willing to listen to your concerns, try and address those concerns, and see if we can establish a situation in which we can have peaceful coexistence between the Cuban Revolution and the imperial powers of the United States of America. En esa supuesta informalidad, en ese diálogo que supuestamente no estaba indicado ni por Cuba ni por Estados Unidos, pero por el nivel de la figura, es un encuentro, después de la ruptura de las relaciones diplomáticas, el encuentro de más alto nivel. Y en esencia, porque está el memorándum, varios memorándums que hizo Richard Goodwin para Kennedy, por supuesto, inmediatamente después de ese contacto. Hay un memorándum que apareció después en los archivos de Brasil, de este diplomático brasileño que estuvo presente, donde confirman que el Che trasladó una rama de olivo al gobierno de los Estados Unidos. En el informe de Goodwin reconoce que el Che le habla de sentarse a negociar las relaciones exteriores. Sin embargo, lo que le propone, lo que le recomienda a Kennedy al final de ese informe
es lo mismo con lo mismo, es decir, continuar con la política de desestabilización que erosione por dentro el cambio político cubano, es decir, el harassment, political harassment, que es political harassment violento, utilizando medios de guerra. Es continuar con eso para obligarlos a inclinarse, para obligarlos a ceder en los objetivos de la revolución, a pesar de que el Che Guevara le ha dicho que la política interna no es negociable. Y eso es verdaderamente sorprendente porque sabemos que son personas inteligentes. Sabemos que quienes están en el gobierno de Kennedy, el propio Kennedy, son gente intelectualmente brillantes. No son unos individuos primitivos, no son unos millonarios semianalfabetos políticamente que se convierten por obra y gracia del sistema electoral norteamericano en el presidente del país. No son gente ferozmente ideológica, sino gente que razona. Esa gente que razona no fueron capaces de negociar. La conversación que tuve con Guevara fue importante para mí, la disfruté. Él tenía un buen sentido del humor, una gran capacidad y era un hombre racional. Y en todo caso, regresé con el mensaje a Washington, pero no hubo interés en emprender negociaciones con Cuba. Las heridas, las humillaciones de Bahía de Cochinos eran demasiado grandes. Y ese fue el motivo por lo que después de la Bahía de Cochinos, porque Kennedy había sido humillado, él estaba muy colérico, y él y Bobby, que era la voz del presidente, también estaba colérico, porque Kennedy nunca se expresaba directamente, pero dijeron que había que hacer algo sobre Cuba. A partir de eso, se creó la Operación Mangosta para tratar de derrocar al gobierno cubano. El éxito de esa operación puede juzgarse aquí mismo. It is very interesting what happened after the meeting in Montevideo, Uruguay, between Richard Goodwin and Che Guevara, because Richard Goodwin goes back to Washington. He brings this beautiful box of cigars that Che has given as a regalito, as a gift to the President of the United States. He takes it in and he gives it to Kennedy, and Kennedy, of course, pulls one out and starts to smoke it, and then hands it to Goodwin and says, maybe you should take the first puff, which was a real joke because, of course, the CIA wanted to use Cuban cigars to kill Fidel Castro, and here was a Cuban cigar that the president was actually smoking himself. La invasión a Girón fue un gran trauma para Kennedy. Como decía, un hombre acostumbrado a vencer una y otra vez. Y se convirtió en la principal derrota de toda su carrera política. Y quedó marcado. Y su administración, todos los testimonios que se han escrito, dicen que esa administración y él personalmente quedó muy marcado con esa experiencia y empieza rápidamente a pensar en el desquite. Un fracaso de ese tamaño debería haber llevado a una rectificación en la política hacia Cuba. Si se tratara de lidiar con la revolución y de construir un entendimiento que fuera lo menos costoso posible para los Estados Unidos. Pero la política hacia Cuba no se estaba ejecutando en el vacío, estaba ocurriendo en el medio de la Guerra Fría, estaba ocurriendo en el medio de la escalada de la Guerra Fría. A principios de 1962, la administración Kennedy logró la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, OEA, y en febrero de ese mismo año, el presidente norteamericano oficializó el bloqueo contra la isla. En los meses posteriores se desencadenó una guerra de dimensiones inimaginables. Con la Operación Mangosta, los Estados Unidos pusieron en marcha el programa subversivo más grande hasta ese momento, con el fin de derrocar a un gobierno extranjero. Se trata de producir una situación de desestabilización interna por fases que llegue al punto de controlar un territorio, igual que Playa Girón, dentro de Cuba, dominado por la insurgencia contrarrevolucionaria, que pueda
llegado a ese punto, hacer desembarcar allí un gobierno provisional que pida la intervención de los Estados Unidos. Este proyecto Cuba, Operación Mangosta, va a conformarse entre los meses de diciembre y enero. Y va a tener 33 tareas y un plazo que va a abarcar desde el mes de marzo al mes de octubre de 1962. Por eso yo he afirmado en muchas ocasiones que con misiles en Cuba o sin ellos, en octubre de ese sentido iba a haber una crisis, porque ya Estados Unidos, sin ninguna presencia de misiles en Cuba, ni mucho menos, ni remotamente la idea, ya había decidido agredir a Cuba en octubre del 62. Y hay una estadística que demuestra que de enero a agosto de 1962 se realizaron en Cuba 5.870 actos subversivos. Atentados, asesinatos políticos, incendios de caña, destrucción de empresas, etcétera, de todo. Mangosta se conoce por los grupos alzados del Escambray, por los alfabetizadores muertos, por las bombas puestas en La Habana, por los atentados, etcétera. Pero al final de Mangosta están los americanos listos para intervenir. El conflicto que a tales niveles había escalado tenía sus raíces en el pasado remoto de ambos países. Muy tempranamente Estados Unidos había formulado los destinos de Cuba para ellos. Bueno, el conflicto es un conflicto histórico. Comenzó con la intención de Estados Unidos de apoderarse de Cuba. En primer lugar, arrebatársela a España. Se dice incluso por algunos historiadores que en la práctica ya hacia mediados del siglo XIX, Cuba está pasando a ser una neocolonia económica de Estados Unidos sin dejar de ser colonia política de España. Esa realidad, de esa proximidad, de un pequeño país que no se va a hinchar y convertirse en una gran potencia así de por milagro, y la principal potencia del mundo hasta ahora, o en todo caso un país muy rico, pero además el único país que tiene en su gen, en su ADN, la idea de que Cuba le pertenece. Amiga, estamos hablando del mismo comienzo de la nación norteamericana. No fue Trump, fue Jefferson el que lo dijo, que Cuba debería ser parte de lo que eran las 13 colonias independientes entonces. Por cierto, en ese momento, la Florida no era parte de los Estados Unidos, seguía siendo una colonia española. Y aún así, Jefferson veía a Cuba como una extensión natural inevitable del territorio norteamericano. Hay personas que históricamente han pensado que Cuba es parte del territorio de los Estados Unidos, porque en la conciencia política del pueblo norteamericano se sembró esa idea, razón por la cual todo lo que Estados Unidos haga contra Cuba es legítimo para ellos. Se ha tratado de ubicar el conflicto o el inicio de ese conflicto en 1959, en el triunfo de la Revolución Cubana. Se ha tratado de colocar la responsabilidad de ese conflicto en la figura de Fidel Castro. Se han construido pretextos, por ejemplo, que la esencia del conflicto estuvo en el vínculo de Cuba con la Unión Soviética, o del apoyo de Cuba a los movimientos de liberación en América Latina. Después, África, la presencia militar cubana en África, en Centroamérica. Es decir, la lista sería interminable de la cantidad de pretextos que al final encubren de alguna manera la verdadera esencia del conflicto, que no ha sido otra que, por un lado, los intentos de dominación de Estados Unidos sobre Cuba, y por otro lado, la voluntad soberana del pueblo cubano, que también empieza de alguna manera a nacer en el siglo XIX, que se consolida en la segunda mitad de ese siglo XIX con el inicio de las luchas independentistas. El padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, lo dijo con toda claridad en 1870. Dijo, en mi opinión,
el secreto de la política norteamericana es apoderarse de Cuba. Y esa ha sido la verdad desde entonces. Y todavía no había triunfado la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, y ya el gobierno de los Estados Unidos, que apoyó prácticamente a Batista hasta los últimos momentos, estaba de alguna manera buscando vías para evitar el triunfo del movimiento 26 de julio. ¿Por qué? Porque estaban previendo que podían afectarse los niveles de subordinación de Cuba a los Estados Unidos, que podían afectarse los intereses norteamericanos. Bueno, los norteamericanos eran dueños de todo, incluidos los mejores centrales azucareros, las empresas del níquel, la refinación del petróleo, las empresas de servicio telefónico. Bueno, una de las primeras medidas de la revolución fueron precisamente rebajar las tarifas eléctricas y telefónicas, que eran propiedad de los consorcios norteamericanos. Por supuesto, esto va a crear una mentalidad de propiedad. Los norteamericanos eran propietarios de Cuba, ellos se sentían propietarios de Cuba. Mira, este libro es un enorme libro editado por el Departamento de Estado de Washington sobre documentos desclasificados por ellos correspondientes a los años 1958, 59 y 60. Comienza desde la época del último año de Batista, explica detalladamente todo lo que hicieron para apoyar a ese régimen, cómo la mayoría de los oficiales del ejército de Batista habían sido entrenados por ellos, equipados por ellos. ¿Dónde diablos estaba el secretario de Estado de los Estados Unidos la Nochebuena, la víspera de Navidad? Estaba en su despacho comunicándose con su embajador en La Habana, que también estaba en su oficina. Mira, buscarte un americano que te trabaje el día de Nochebuena tiene que ser algo muy importante. Y Christian Herter estaba ocupándose de Cuba la Nochebuena, víspera de Navidad, el día de Navidad, el 31 de diciembre y al amanecer del 1 de enero. Todo eso está aquí. Y ya después del 17 de mayo, con la ley de reforma agraria, que incluso el general Raúl Castro ha dicho varias veces que fue el Rubicón cubano, porque a partir de ahí, digamos, que se pasó la línea o quedó de alguna manera claro cuál iba a ser la relación entre Cuba y los Estados Unidos, y ya podemos decir que en esos meses ya está adoptada la posición del cambio de régimen. Y estamos hablando de 1959. Todavía no se había declarado el carácter socialista de la revolución que ocurre en abril de 1961. No habían vínculo con los soviéticos. Una reforma agraria en otros países no hubiera desencadenado la reacción que desencadenó en los Estados Unidos entre los propietarios norteamericanos, en el gobierno norteamericano y naturalmente en la clase alta cubana. Es la reacción de ellos y de una clase alta que está acostumbrada a que los Estados Unidos les resuelvan el problema. Desde la época de la lucha por la independencia, desde la época de la Revolución del 30, esa clase alta ha terminado aliándose con los Estados Unidos. Hay, a partir de ahí, un conflicto que escala, un conflicto que llega a alcanzar rápidamente un punto incandescente, pero que no estaba realmente en el programa de la revolución. La revolución no se proponía hacer una guerra con los Estados Unidos. La revolución se proponía aplicar medidas de justicia social que estaban previstas. Y eso desencadenó el conflicto con los Estados Unidos. Había la voluntad de entenderse con los Estados Unidos, siguió habiendo la voluntad de entenderse con los Estados Unidos, sigue habiendo la voluntad de entenderse con los Estados Unidos,
Pero han pasado 60 años de conflicto que empezó ahí. Era una Cuba que emergía con la posición inteligente de tratar de entenderse con Estados Unidos. Esa es la razón del viaje de Fidel a Estados Unidos. Pero es una Cuba que no provocaba ese interés, sino todo lo contrario, porque todos sabemos el famoso memorando de Nixon, donde Nixon alerta, como diciendo, este es el hombre que hay que matar, porque este hombre no va a hacer ningún tipo de concesiones a Estados Unidos. Lo que había ocurrido es que por primera vez Cuba se separaba del dominio norteamericano. Esa es la significación, el parteaguas, que es enero del 59. En octubre de 1962, el conflicto entre ambos países alcanzó niveles sin precedentes. Nunca antes el mundo había vivido días tan temibles. La crisis de octubre fue el acontecimiento, yo diría, más peligroso que tuvo lugar. Yo diría que en el hemisferio y en alguna medida en el mundo. Por primera vez, los soviéticos y los norteamericanos estuvieron tan cerca de irse a las manos con los cohetes nucleares. Los servicios de inteligencia de la Unión Soviética habían descubierto los planes de invasión de Estados Unidos a Cuba, incluidos en la Operación Mangosta. Investigadores que han estudiado la crisis de octubre recuerdan que la URSS ofreció a Cuba la instalación de cohetes nucleares para disuadir al gobierno norteamericano de esa agresión, no ya con mercenarios, sino con el ejército de los Estados Unidos. Sí, la Operación Mangosta es el elemento justificativo que va a tener la dirección soviética para proponer a Cuba el emplazamiento de medios nucleares en Cuba. Como método disuasivo de la agresión que se preparaba. El comandante, como se sabe, le respondió que iba a consultar y se consultó con los principales dirigentes del país. Y después le respondió que a Cuba no le era necesario para defenderse de Estados Unidos tener misiles, porque ya nosotros lo habíamos hecho y lo habíamos hecho con éxito. Pero que si el establecimiento de los misiles en Cuba servía para mejorar la correlación de fuerza entre Estados Unidos y el campo socialista, Cuba estaba dispuesto a ese sacrificio, porque no ignoraba las repercusiones políticas que eso podía tener para la Revolución Cubana, sobre todo en América Latina. Si la crisis de octubre real y finalmente se hubiera guiado por el pensamiento de Fidel Castro, las cosas hubieran sido distintas. Nosotros no hemos renunciado al derecho de poseer los tipos de armas que consideremos convenientes en uso de una atribución soberana de nuestro país. Porque Fidel desde el principio dijo, no pongan los cohetes a espalda de Kennedy. Háganlo público, porque nosotros tenemos tanto derecho a tener cohetes como lo tienen ellos, que lo tienen allá en Turquía, en Italia y en otros lugares, porque nosotros no tenemos derecho a tener cohetes si ellos nos están sencillamente amenazando aquí de manera directa. Un acuerdo redactado por Cuba, por Fidel Castro, que dejaba claro que a la luz del derecho internacional teníamos todo el derecho de hacer ese tipo de acuerdos. Y el gobierno soviético le dice, sí, vamos a firmar ese acuerdo, pero después que instalemos los cohetes. El 14 de octubre, un avión espía, U-2, fotografió el emplazamiento de una base coheteril en el occidente del país. 2 días después, el presidente Kennedy fue informado y dispuso el aumento de los vuelos de los U-2. A lo largo de una semana, su administración evaluó cómo eliminar los cohetes, si mediante un bloqueo naval, golpes aéreos o la invasión. Es decir, que ellos van a tener desde el 16 de octubre al 22 la ofensiva estratégica en sus manos, que eso es lo que le va a permitir preparar el escenario. Y finalmente acuerdan establecer un bloqueo
Bloqueo que ellos denominan cuarentena. El bloqueo es otra cosa. El bloqueo militar y naval, que fue en realidad lo que se hizo, es otra cosa para el mundo. Entonces ellos querían dar una imagen diferente y por eso es que se llama, y lo denominaron cuarentena, pero rodearon la isla de Cuba de embarcaciones de guerra para impedir todo acceso de embarcaciones a nuestro país, embarcaciones soviéticas y de cualquier naturaleza. Y es en el momento en que Kennedy declara e informa al mundo de la existencia de los misiles. Es para detener esta escalada ofensiva, por lo que se ha iniciado el bloqueo estricto de todo material militar con destino a Cuba. Ellos nunca habían sentido peligro a su territorio. Recuérdate que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, eso ocurrió en teatros de operaciones europeos, teatros de operaciones asiáticos, pero no en el territorio norteamericano. Era una amenaza real al territorio continental de Estados Unidos. Pero la Unión Soviética estaba rodeada de bases militares norteamericanas que constantemente amenazaban el territorio de la Unión Soviética. Por eso es la trascendencia y el peligro de que esta crisis pudiera derribar en una guerra ya no con armas convencionales, sino con armas nucleares. Los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos. El gobierno cubano encendió la alerta ante las noticias originadas en Estados Unidos. El mismo día 22 de octubre, el comandante en jefe Fidel Castro ordenó decretar el estado de alarma de combate para todo el país. La movilización alcanzó la cifra de 270.000 efectivos y en los días sucesivos se armaron más de 130.000 milicianos. El país no se paralizó y hombres y mujeres ocuparon los puestos de trabajo de los milicianos y reservistas movilizados. Aquí predominó un patriotismo que es el patriotismo de nos van a invadir y nos van a bombardear, pero nos vamos a defender hasta la muerte. Luego de días de forcejeo entre Moscú y Washington, en la mañana del 28 de octubre y sin previa consulta con el gobierno cubano, se hizo público el acuerdo verbal entre el premier soviético Nikita Khrushchev y el presidente Kennedy de retirar los misiles nucleares a cambio del compromiso de Estados Unidos de no invadir a Cuba. Si bien habían encontrado una solución negociada a la crisis que amenazó a la humanidad con una guerra nuclear, las causas que la habían engendrado permanecían sin resolverse. Nosotros tenemos que discutir esto con los soviéticos, a nivel de gobierno y a nivel de partido. Sentarnos a discutir con ellos todo lo que sea necesario, a la luz de la razón y a la luz de los principios. La posición cubana no es oponerse a un arreglo negociado. La posición cubana es que Cuba debe ser parte de ese proceso de negociación porque Cuba es el teatro de la guerra. Aquí estamos nosotros, aquí es donde están los cohetes y aquí es donde donde se va a iniciar la guerra nuclear. Entonces tenemos algo que sentarnos a negociar. Si eso hubiera ocurrido, hubiera sido un momento para dejar resuelto el problema y haber acordado algo más de no vamos a invadir. La dirección política ante esto planteó el programa de los 5 puntos, que son los 5 puntos de la dignidad. Yo diría que es la protesta de Baraguá del siglo XX.
Sin embargo, hubo comunicación en tiempos de la crisis de octubre entre Estados Unidos y Cuba. Kennedy utilizó un canal secreto para comunicarse con Fidel, a pesar de la oposición del director de la CIA, John McCone, quien insistía en aprovechar la crisis para definitivamente aniquilar a la revolución cubana. Kennedy defendió la idea del mensaje, señalando que debían concentrarse por encima de cualquier otro objetivo en la salida de los cohetes. During that crisis, there is an effort at trying to create a back channel to Cuba. But this time it comes from John Kennedy himself. Kennedy, que tenía una mentalidad flexible, que le gustaba valorar distintas opciones, no desechó una propuesta que se le hizo de enviarle un mensaje indirecto a Fidel Castro en el marco de aquella crisis. Y ese mensaje se le envió a través de un representante diplomático brasileño, porque en esta historia también de las relaciones Cuba-Estados Unidos ha habido intermediarios y ha habido países también que desde el punto de vista diplomático, en esta diplomacia secreta, en distintos momentos trataron de establecer puentes entre Cuba y los Estados Unidos, porque al final ese conflicto tiene sus repercusiones a nivel regional y también global, ¿no? Durante la crisis de octubre, Kennedy se volvió tan desesperado en cuanto a encontrar una forma de evitar la guerra nuclear y salir de la crisis, que decidió enviar un mensaje directo a Fidel Castro. Pero como temía a las consecuencias políticas, no lo identificó como un mensaje estadounidense. Aunque lo aprobó, el 26 y 27 de octubre fue entregado al gobierno de Brasil para que Brasil se lo presentara a Fidel Castro como un mensaje brasileño. Sin embargo, cada palabra fue revisada por Kennedy y de hecho fue un mensaje estadounidense. Y ese mensaje llegó fuera de tiempo, ¿no? Llega el día 29. El 28 de octubre ya se había conocido el acuerdo entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Que además era un mensaje que cuando uno lo lee, era un mensaje con un tono también desde una posición de fuerza. Le estamos ofreciendo la posibilidad de que vuelvan incluso a la OEA, de ser reconocidos diplomáticamente, pero si no rompen con los soviéticos desde esa posición de fuerza, entonces vamos a seguir y está corriendo Cuba un gran peligro, ¿no? I think even though this initiative by Kennedy did not have any impact on the resolution of the Cuban Missile Crisis, I do think that from Fidel's point of view, it at least suggested to him that the President of the United States had a certain interest and willingness to take that extra step in working out some kind of modus vivendi between Cuba and the United States. ¿Qué hacía uno con un mensaje de Brasil el 29 de octubre, cuando ya nos habíamos enterado por radio de que se había tomado la decisión de retirar los proyectiles? Así que, ¿qué sentido tenía una gestión? Más bien tenía un contenido amenazante, inaceptable. Así que si hubo algún intento de alguien el 27, el 28, el 29 o en la actualidad de enviar un mensaje de ese tipo, con toda seguridad que sería rechazado. En la medida en que se consolidaba la revolución en el poder y las agresiones no daban los resultados que el gobierno de los Estados Unidos esperaba, la opción de estrategias más civilizadas fue ganando seguidores. Kennedy comenzó a buscar en secreto lo que los archivos clasificados del Consejo de Seguridad Nacional y la CIA han llamado el camino del acercamiento, luego de la terrible experiencia de la crisis de octubre. La prueba de que ese enorme peligro experimentado durante la crisis de octubre ha tenido un efecto es que Kennedy opta por desarrollar una variante de diálogo con Cuba. Explorar diálogo. No es negociación, ni siquiera
es entendimiento, es simplemente explorar diálogo. Y para eso aprovecha episodios que tienen que ver con algo que ha ocurrido en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y que hacen imposible que lo reduzcamos a las relaciones diplomáticas, ortodoxas, digamos. Y es lo que podríamos llamar la metadiplomacia. Es decir, actores que no les toca desarrollar necesariamente un canal de diálogo y que lo propician. Una de las figuras de esta metadiplomacia fue el abogado neoyorquino James Donovan. Lo precedía su fama de haber sido el hombre que negoció un dramático intercambio de prisioneros en 1962 entre Estados Unidos y la URSS. A Cuba llegó Donovan por primera vez el 30 de agosto de 1962 con una delicada misión encomendada por el gobierno de Kennedy. Al día siguiente, conversó durante más de 4 horas con Fidel. James Donovan is one of the most interesting intermediaries in the history of U.S.-Cuban relations. El gobierno de los Estados Unidos, después de Girón, se había quedado con el compromiso de esos hombres que habían sido tomados prisioneros. Tenía una responsabilidad porque los había lanzado a esa aventura frustrada, ¿no? Y tenían que buscar una solución. The Kennedy brothers, John and Robert, recruited James Donovan to go to Cuba and start kind of back-channel talks on how to get released the more than 1,000 Bay of Pigs prisoners. Y también tratan incluso de presentarlo como que no tenía ninguna relación oficial, ¿no? Como una figura que era una iniciativa del comité de familiares, no de la administración Kennedy, pero se sabía que había un vínculo directo, ¿no?, con el gobierno estadounidense. Y así Donovan entra en diálogo con Fidel. Donovan viajó varias veces a Cuba durante el año 1962 y a inicios del 63. Fueron muchas horas de conversación con el líder de la Revolución Cubana, no solo en La Habana, sino incluso mientras recorrían la zona de Playa Girón. Por primera vez, Fidel le expresaría personalmente a un representante de los Estados Unidos su disposición a resolver el conflicto bilateral. Estas negociaciones que tenían un solo punto en la agenda, que era el tema de las negociaciones para lograr la liberación de los mercenarios de Bahía de Cochino, Fidel también lo vio como una posibilidad de explorar otros temas en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, incluso de abrir formalmente un canal de comunicación entre ambos países. James Donovan is the first U.S. intermediary, the first interlocutor who gains Fidel Castro's confidence as somebody he can negotiate with about better relations with the United States. Las negociaciones entre James Donovan y las autoridades cubanas para liberar a los mercenarios de Playa Girón resultaron en un acuerdo definitivo en diciembre de 1962, pero el abogado estadounidense volvería a Cuba con otra encomienda. Donovan regresa en varios momentos a la isla, pero entonces para negociar la liberación de varios prisioneros estadounidenses que habían sido acusados en Cuba, ¿no? Se les habían llevado a juicio por espionaje, por planes de sabotaje, y Donovan continúa estas conversaciones con el comandante, y ahí es que se produce esa anécdota simpática de que en un momento de la conversación Fidel le pregunta, bueno, Donovan, ¿cómo tú crees que pudieran resolverse los temas que afectan, ¿no?, las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos? And Donovan's response is, Mr. Premier, do you know how porcupines make love? Y Fidel dice, no, señor, no sé cómo las puercos espinas hacen el amor. Y el Donovan responde, bueno, con mucho cuidado hacen el amor. Y esta es la manera en que los Estados Unidos y Cuba van a llegar a un rapprochement, a una reconciliación, a un modus vivendi entre los dos países. Por supuesto que Donovan, cuando regresaba a los Estados Unidos, pasaba por la Florida y tenía que reportar minuto a minuto
todo lo que había hecho con Fidel, todo lo que habían conversado, se lo tenía que reportar a la CIA. Están esos documentos desclasificados, esos casetes de conversación, las transcripciones de toda esa información que trasladó Donovan de esos contactos con Fidel. Es decir, que cuando llega el año 63, la administración Kennedy tiene un cúmulo de documentos, de informaciones que dejaban ver que había un interés marcado de Cuba, en especial de la figura de Fidel Castro, en establecer algún tipo de puente de comunicación y buscar las vías para al menos avanzar hacia un modus vivendi entre ambos países. Pero en el último viaje de James Donovan a Cuba, el abogado prestó un nuevo e inesperado servicio a las relaciones entre los dos países. El experto negociador le presentó a Fidel una reportera de la cadena ABC News llamada Lisa Howard, quien había venido a Cuba con el propósito de entrevistar al líder de la revolución. I'm sorry, it has to be cut. I want a framed answer, and there's only one way to do it. Let him know. I want him to frame an answer now. Dr. Castro, roll 2, take 3. He actually does an interview with her, which is the first interview he has given to a U.S. television station since 1959. This interview has a great impact because during the interview she says to him, "Do you think better relations with the United States are possible?" And he responds, I think that is possible. If the United States wants this, we are completely willing to discuss it. And of course, this was headline news when the interview appeared on ABC News. Fidel Castro interested in discussion with John F. Kennedy. And across the United States of America, all the newspapers had these huge front page stories about this issue. Es decir, estamos hablando de un Fidel Castro que sabía, conoció y practicó siempre el criterio y la idea que no podíamos vivir de espaldas de Estados Unidos. Y no podemos vivir de espaldas de Estados Unidos, nos guste o no nos guste. Estados Unidos es una realidad política, económica y geográfica. Y militar, por supuesto. Y en aquella entrevista, él se percata que es un canal para llegarle al pueblo norteamericano y a sectores del poder real en Estados Unidos. Con rostro de mujer se abría un nuevo puente en el ciclo de las negociaciones secretas entre Washington y La Habana.